nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Hermanos, vamos a comenzar la celebración de la Eucaristía de este lunes de la 12ª semana del tiempo ordinario que nos encontramos. Hacemos la celebración de la misa por los difuntos Joaquín, Josefa, José, César, Jonathan, Eduardo, Israel, María Victoria, Luis, Evio, David y Juan María. Por todos aquellos difuntos que ya tenemos especialmente presentes en nuestras oraciones. Vamos a comenzar la celebración de la Eucaristía poniéndonos en la presencia de Dios y reconociendo con humildad ante Él nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Kyrie eleison, que has venido a llamar a los pecadores, Christe eleison, que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Kyrie eleison. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que has reunido pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concédenos desear y hacer cuanto nos mandas, para que el pueblo llamado a tu reino tenga una misma fe en su espíritu y un mismo amor en sus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días avanzó Salmanasar, rey de Asiria, contra todo el país, comenzando por Samaria, a la que puso sitio durante 3 años, hasta que el año 9 de Oseas, el rey de Asiria, la conquistó. Deportó a Israel a Asiria y lo estableció en Jalaj, en el Jabor, río de Gozán, así como en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor, su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto, sustrayéndolos a la mano del faraón, rey de Egipto, porque dieron culto a otros dioses y siguieron las costumbres de aquellas naciones que el Señor había expulsado ante ellos. Pues el Señor había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y vivientes: convertíos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y decretos, conforme a la ley que prescribí a vuestros padres y que les transmití por mano de mis siervos los profetas. Pero no hicieron caso, manteniendo dura la cerviz como habían hecho sus padres, que no confiaron en el Señor su Dios. Despreciaron así sus leyes y la alianza que estableció con sus padres, tanto como las exigencias que les impuso, y se encolerizó el Señor sobremanera contra Israel, apartándolos de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Mano salvadora, Señor. Oh Dios, nos rechazaste y rompiste nuestras filas. Estabas airado, pero restáuranos. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Has sacudido y agrietado el país. Repara sus grietas, que se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo, dándole a beber un vino de vértigo. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Oh Dios, nos has rechazado y no sales ya con nuestras tropas. Auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas. Él pisoteará a nuestros enemigos. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Aleluya,
Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque seréis juzgados como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Después de haber escuchado durante la semana pasada en la liturgia de la palabra la historia preciosa del profeta Elías, una historia entrañable de fidelidad a Dios, encontrarnos con este pasaje que hemos escuchado del segundo libro de los Reyes es como encontrarse un ladrillo. Parece difícil de digerir algo así como lo que acabamos de escuchar y de entender bien cuál es el sentido de esta palabra. Por eso viene bien que nos acerquemos a la historia concreta en la que sucede, para que podamos entender cuál es la enseñanza que esta lectura quiere dejarnos en este lunes del tiempo ordinario. Después del reinado de Saúl, de David y de Salomón, los tres grandes reyes de la historia de Israel, aquellos en los que se realiza y se desarrolla la unidad del país de Israel, de la parte del norte y de la parte del sur, del reino del norte y del reino del sur. Después de estos tres grandes reyes, la monarquía se debilita mucho. Lo que viene después no son reyes que han querido escuchar la palabra de Dios, no son reyes que han querido tener como elemento para su gobierno los mandamientos del Señor, sino que han buscado su forma política de gobernar, manteniéndose al margen de la enseñanza que Dios les había ofrecido por la palabra, por los mandamientos y por los profetas. Y esto va a suponer la división del reino. Cuando los reyes se alejan de la palabra de Dios, el reino se resquebraja y el reino de Israel se va a debilitar y se va a dividir de tal forma que 10 de las 12 tribus de Israel, o 9 mejor dicho, formarán el reino del norte. Solamente 2 tribus, Benjamín y Judá, querrán seguir fieles a lo que habían recibido sobre todo de David, el gran rey, el rey David. Por eso, cuando Jeroboam llega a la monarquía, cuando llega a convertirse en rey, ya solamente el reino de Judá, como hemos escuchado en la lectura, al final de la primera lectura que hemos escuchado hoy, solamente el reino de Judá, un pequeño reino, permanecerá fiel a Dios. El reino de Judá, que es el reino del que procede David, es la tribu de la que procede David, será la tribu de la que venga el Mesías. Jesús perteneció a la tribu de Judá, es el león de la tribu de Judá, que nos dice el libro del Apocalipsis. Por eso, el reino asirio entrará por el norte desde Mesopotamia, desde las orillas del Tigris, donde había nacido, y el reino asirio se hará, después de sitiar al reino del norte, se hará con todos aquellos territorios, provocando una situación lamentable, triste, la que hemos escuchado en la primera lectura, de destierro. Es interesante ver cómo sucede todo esto. Ni la separación del reino del norte del reino del sur, ni el romperse del país, ni tampoco el estado de sitio que ha tenido que padecer aquella nación durante 3 años, 3 largos años,
ni tampoco las calamidades que han tenido que experimentar les han servido para que puedan comprender que están siendo llamados a la fidelidad a Dios. Ellos solamente miran a que todo pase. Su única preocupación en todo ese tiempo ha sido que todo esto que estamos padeciendo, que todas estas desgracias que estamos viviendo en el Reino del Norte pasen de nosotros. Son rachas, nos ha venido un tiempo de mala suerte, tendrán que venir tiempos diferentes. Ellos no quieren descubrir a Dios en esa situación que están viviendo. Es tan sorprendente cuando hace unos días escuchábamos a Elías, y Elías el lunes pasado era aquel que buscaba la presencia de Dios en la tormenta, en la tempestad, en los fuertes vientos, y lo encontraba en una suave brisa. Pero el contraste con Elías que busca a Dios se nos muestra en esta lectura de hoy, en la que encontramos a un pueblo que, a pesar de todas las dramáticas situaciones que está viviendo, solamente las considera un accidente que quiere que pasen, para volver a hacer lo que hacían antes. Como solamente quieren que todo pase, como solamente quieren que todos sus biorritmos sean normales y que nada se vea alterado, no comprenden que Dios les está llamando y no escuchan la voz de los profetas. No prestan atención a quien les está advirtiendo de que lo que están viviendo es para volverse a Dios y no para desear solamente que todo pase. Dios, el Dios de Israel, ha sido sustituido por toda forma de comodidad. El Dios de Israel ha sido sustituido por toda forma de bienestar. Ha sido sustituido por la vida que cada uno se ha construido y por la acumulación de bienes momentáneos, bonitos, agradables, pero momentáneos. Y como de eso no se vive, como con eso no se pueden afrontar todos los problemas, el pueblo de Israel, el reino del norte, irá al destierro. No ha sido capaz de aprender en tan calamitosas circunstancias e irá al destierro. Le irá todavía peor cuando piensan que por probabilidad ya solamente puede irles mejor. Y tras el reino del norte, unos siglos después, caerá también el reino del sur, que ya no es tan fuerte y ya no puede sostenerse por sí mismo. Será también invadido, destruida la ciudad de Jerusalén y el pueblo enviado al destierro. Seguramente alguno, cuando me estaba escuchando, estaba pensando en la situación que nosotros estamos viviendo ahora. Seguramente más de uno, cuando estaba escuchando la gran lección espiritual que el reino del norte nos deja casi 800 años antes de Cristo, se debe haber admirado de pensar, pues nosotros estamos haciendo lo mismo. Nosotros estamos solamente pensando que todo tiene que pasar, que todo pasará. Nosotros no queremos, si vivimos propiamente bien las cosas, nosotros no queremos volver a lo que teníamos, tenemos que querer avanzar. Nosotros no queremos recuperar lo que teníamos, porque eso es lo que le pasaba al reino del norte, que esperaba que aquello del sitio de los 3 años de las calamidades se pasara, sino que nosotros lo que tenemos que querer es avanzar, avanzar. Todo estará bien, no si todo vuelve a ser como era antes y cada uno de los miles de muertos en el mundo en estos días nos indican que nada va a volver a ser como antes. Todo estará bien si nosotros nos convertimos a la fe en el Señor y buscamos reconocer en cada circunstancia de nuestra vida su presencia que nos acompaña. Así es más fácil entender también el pasaje que hemos escuchado en el Evangelio de hoy, en el Evangelio según San Mateo. Examinar a los demás desde el estrado en el que nosotros nos ponemos, desde
la situación en la que nosotros vemos, decimos, en nuestro sillón, ante nuestra televisión, tranquilamente en nuestra casa, es sencillo. Pero también la Iglesia, también los cristianos, cada uno de nosotros, en este día de hoy, para ser verdaderos cristianos, tendremos que saber buscar a Dios en el presente, buscar a Dios en el día de hoy. Ya sabemos lo que nos ha ido dando Dios durante años, durante toda nuestra vida. Busquemos a Dios en lo que nos está dando hoy, para que podamos reconocerle también en lo que nos ofrezca en el día de mañana. Para que, cuando pase esto a lo que tenga que pasar, nosotros afrontemos la situación como creyentes y reconoceremos la presencia de Dios no en que esto se ha acabado, porque el hambre, la enfermedad, el llanto, el luto, el dolor, nos dice el libro del Apocalipsis, que pasarán del todo solamente cuando acabe esta vida, no mañana, sino cuando acabe esta vida. Y mientras tanto, confiemos en seguir reconociendo la presencia del Señor cada día de nuestra vida, en seguir reconociendo en qué nos llama el Señor a vivir no como estábamos viviendo para nuestra comodidad, sino para dar gloria a Dios, no para nuestra vida fácil, sino para nuestro seguimiento de Jesucristo, no para aquello que más nos gusta o nos apetece o deseamos, sino para que el Señor se haga presente en medio de nosotros. Podemos escuchar a los profetas que cada día nos hablan. En esta semana vamos a celebrar una gran fiesta en la Iglesia, la Natividad de Juan el Bautista, una fiesta celebrada por todo nuestro país, en gran cantidad de pueblos y de ciudades. La Natividad de Juan el Bautista, una fiesta vinculada a la luz del sol, vinculada al fuego, que nos habla de un nuevo nacimiento. Sepamos afrontar también nosotros este camino que se nos ofrece. Lo contrario es esperar el destierro, es esperar una calamidad tras otra, las que sean y vengan del orden que vengan, buscando que se repita el pasado. Y Dios se hace presente hoy. La mejor enseñanza de que Dios se hace presente hoy son los sacramentos, en los que Dios viene y actúa para convertirnos a Él. Que el Señor nos conceda el don de la fe para poder reconocer su presencia en la Eucaristía, en los sacramentos y en este día que estamos viviendo. Vamos a presentar confiadamente nuestras peticiones a Dios nuestro Padre. Para que se acuerde del pueblo rescatado por la sangre de su Hijo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los gobernantes de las naciones promuevan el desarrollo de los pueblos y desaparezcan la injusticia, la violencia, el paro y el hambre en el mundo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que ilumine a los que no conocen a Cristo con la luz del Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nos conceda a cuantos invocamos su nombre los bienes temporales y eternos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que dé la luz y el descanso eterno a todos los difuntos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre, la oración que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que santificas sin cesar a tu Iglesia con el mismo sacrificio con que un día la purificaste, haz que, unida a Cristo su cabeza, se ofrezca a ti juntamente con él y te obedezca con voluntad sincera, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu Iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino por Cristo, Señor nuestro. Por eso también nosotros con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, cuando está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la fe cada vez que comemos de este pan. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Carlos, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos Alejandro y Claudia, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María,
la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Manteniendo la distancia, con un gesto, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. De Cristo.
Oremos. Al recibir los sacramentos de Cristo te pedimos, Señor, que renueves en tu Iglesia la gracia santificadora que le has dado, que todos los que se glorían del nombre cristiano merezcan servirte en la unidad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Oramos con el Papa Francisco. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores, para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.